días tengan ustedes aquí en la sección de compartiendo lectura de su noticiero favorito, Los 10 Pilares. Tenemos un nuevo libro para compartirles a ustedes. Este es uno de Paulo Freire. Este es Pedagogía del Oprimido, un libro controversial, pero antes de irnos, como siempre, capítulo por capítulo, hablando, vamos a indagar un poquito sobre quién es Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo que se le reconoce como el más importante en lo que es América Latina. Su obra inspiró en la corriente llamada pedagogía crítica y él ha recibido más de 20 doctorados honoris causa, que aquí se le reconoce la enorme aportación en lo que es la pedagogía, la filosofía y a todo lo que tenga que ver con el ámbito educativo. En 1986, Jesús, él recibió el premio Educación por la Paz en la UNESCO. Muy bien, este autor es muy llamativo, pero tiene varias ideas pedagógicas. ¿Me las podrías comentar, Shelly? Sí, primero que nada, Freire separa a la sociedad en dos, que es los oprimidos y los opresores. Vamos a hablar de las características de los oprimidos y de ahí ustedes de inmediato van a ver qué características son de los opresores. Los oprimidos sufren algo que Freire les llama deshumanización y este tiene tres características. ¿Cuáles son estas tres características de la deshumanización? Es que las personas sufren de la falta de esperanza y además han perdido la autoestima. ¿Y esto a qué lleva? Una persona, si no tiene esperanza ni autoestima, los lleva a cometer o más bien a tomar decisiones destructivas. Las personas oprimidas caen fácilmente en lo que es el alcoholismo y la drogadicción. También esto los lleva a sentir algo que se les llama fatalismo. ¿Y qué es? Sencillamente, el fatalismo es un pesimismo. Es un pesimismo ante todo porque los oprimidos tienen establecido que nada puede cambiar. Y además, uno de los puntos más graves es que creen que así lo quiere Dios. La deshumanización en combinación del fatalismo nos lleva a una incapacidad. Los oprimidos tienen en mente o en su cabeza el no puedo, el no quiero, el no soy capaz a, no conozco, soy torpe. Se quedan encerrados en un cierto límite. Ellos mismos se ponen el límite y no ven más allá. ¿Qué opinas de esto? Bien, es lo que estaba viendo, cómo me explicabas lo del oprimido y el opresor. El oprimido es al que le ponen las condiciones, básicamente, ¿no? Sí, sobre claro. él, dominan sobre él. Y el opresor es ese sujeto, porque tú me pusiste el ejemplo de la iglesia, ¿no? En este caso de Dios, ¿no? Sí. Pero no vamos a interpretar que solamente es un Dios. Vamos a interpretarlo como un sujeto. Este sujeto lo podemos poner como una persona superior, más grande, una persona de una edad avanzada. Podemos poner a una persona que controle algún tipo de cultura en algún lugar específico o alguna religión. No solamente vamos a hablar que vamos a darle nombre de sujeto. Se dedica a tenerle límite hacia los oprimidos. Les dice qué hacer, les dice cuáles ideales deben de tener.
les dice lo que es bueno, lo que es malo, y los oprimidos se dedican a solamente escuchar y aceptar lo que el opresor les dice. No forman sus propios conceptos, su propio punto de vista, por lo mismo que este sujeto, que es el opresor, les impone, ¿sí o no? Sí, claramente, como dijo mi compañero, estas tres características, como lo acabamos de explicar, la primera es la deshumanización, el fatalismo y la incapacidad. Si los sumamos, nos llevan a la dominación. ¿Por qué? Simple, porque los opresores dominan y los oprimidos obedecen, como lo dijo mi compañero Jesús. Los opresores buscan lograr en los oprimidos, primero que nada, adormecer la conciencia. Segunda, infundir temor y acostumbrarse a no opinar. Y por último, genera desunión. Exactamente como ya lo dijimos, este papel de oprimido y opresor lo vamos a llevar ahorita en los 4 capítulos de los que les vamos a hablar ahorita en un momento, pero tengan en cuenta, ahorita vamos a ir avanzando, pero el oprimido y el opresor. El oprimido es el que escucha, el que obedece, el que no tiene ideales propios, y el opresor es el que impone, el que toma su punto de vista y se lo impone al otro sujeto, ¿ok? Muy bueno, vámonos a una pausa comercial y ahorita regresamos con los 4 capítulos. Regresamos. No pierdan. ¡Hey! ¡Un baño! ¡Vas a aterrizar! ¡No! Regresando de la pausa comercial, vámonos ahora sí a lo que ustedes están viniendo, que es de lleno de qué trata cada uno de los capítulos de este libro de Paulo Freire. ¿De qué trata el primer capítulo, compañera? Sí, ahora sí nos vamos a lo importante. El primer capítulo sustenta una pedagogía en que los individuos aprendan a cultivarse a través de las situaciones que se les presentan en su vida cotidiana. Lo importante de este primer capítulo es la superación auténtica de los opresores oprimidos, y no está en el cambio de lugares ni tampoco radica en el hecho de que los oprimidos pasen a ser los nuevos opresores. Muy bien, pero en este capítulo, el individuo, ¿qué está construyendo, Shari? ¿Qué es lo que está diciendo en ese sentido? Sí, aquí en los textos el individuo construye lo que le permite reflexionar, analizar el mundo en el que vive, pero no para adaptarse a él. Eso sí es muy importante. El individuo no se tiene que adaptar a lo que tiene ya centrado. Freire habla de una pedagogía libertadora, en donde el método deja de ser un instrumento del educador, en el cual manipula al educando, porque se transforma en la propia conciencia.
No se trata de una pedagogía para el oprimido, sino todo lo contrario de él. El sujeto debe construir su realidad a través de las circunstancias que genere el devenir cotidiano. Ok, pero entonces, ¿cuál es la propuesta de Freire? Entonces, La propuesta de Freire implica de momentos distintos de manera progresiva. Una se refiere a formar conciencia de la realidad en la que vive el individuo, como ser oprimido, obviamente, siempre sujeto a las determinaciones del opresor. La otra, en cambio, consiste en la iniciativa de los oprimidos para luchar frente a los opresores y liberarse. Aquí lo que importa es poner en marcha cada uno de los objetivos que tienen los oprimidos para liberarse de cada una de las condiciones que los opresores les dan, las limitaciones que ellos le ponen, cómo es que los caracterizan. El autor Paulo Freire en el índice pone los puntos que van a tratar cada uno de los capítulos. Yo ya les expliqué a grandes rasgos lo que viene siendo los puntos más importantes del primer capítulo, que son 5. El primero es la justificación de la pedagogía del oprimido. El segundo es la contradicción, opresores, oprimidos, su superación, la situación concreta de opresión y los opresores, de la opresión y los oprimidos, y nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. El primer capítulo, la verdad, está muy interesante y te quedas como de wow, o sea, ¿cómo es que en el sistema educativo pueden entrar tantas cosas que uno como persona no lo nota? Cabe recalcar que los oprimidos, como ya están acostumbrados, ya se adaptaron al entorno en el que están, temen a su liberación, porque como ellos no se sienten capaces de luchar contra los opresores, eso ellos mismos también es como que se ponen los límites. entonces, compañera Shali, lo que nos está platicando aquí el primer capítulo de este libro de Paulo, nos dice que siempre va a haber un oprimido y un opresor, que el oprimido es el que busca sus ideales y el opresor es el que se impone. Sí, aquí se marca mucho que el opresor siempre violenta y a su vez prohíbe al oprimido el ser, y sin en cambio el oprimido busca la libertad. Vámonos a una pausa comercial y regresamos para ver el segundo capítulo. Continuamos. Empecemos con una batería. ¿Te gusta la velocidad? You want a solid gold touch? Don't make it harder. You like ice cold composure? Cue music. ¿Te gusta lo imposible? Necesito rivales. Corta. I need the car. You want to see real control? Go slow. Lo nunca visto. Mira. And make statements. Para llevarlo al siguiente nivel. Para. Vamos. Más rápido. Para. Watch me create in these boots. It's a wrap. Well done, guys. Continuamos con este libro de Paulo Freire de Pedagogía del Oprimido.
Vamos a empezar el capítulo 2. Compañera, ¿de qué nos habla el capítulo 2? ¿De qué dice? ¿Qué nos cuenta? Aquí, en el capítulo 2, Freire concibe como si los alumnos fueran unos recipientes en los cuales se depositan los conocimientos. Entonces, así el maestro es un depositario y cada uno de los conocimientos son los depósitos que éste realiza diariamente. El autor hace referencia a una característica actual de la educación y esta consiste en una narración y memorización excesiva que se presenta en las aulas, sin analizar la esencia de ellos y sin percibir sus significados. Simplemente es una narración y una memorización. Menciona que la educación bancaria mantiene y estimula la contradicción. De ahí ocurre lo siguiente: el educado siempre es el que educa y el educando es el educado. El educador es quien piensa, quien habla, y el educando, los que no saben, los objetos, como dijiste al principio, los oprimidos también se les reconoce como objetos, que son pensados. Aquí los educandos son los que escuchan dócilmente, porque cabe recalcar que el educador es quien habla, el que se dirige a ti, el que te va a decir el conocimiento, pero también el educador es el que disciplina y los educados son los disciplinados. Compañera Shaggy, pero entonces, ¿quién identifica a la autoridad en sí? El educador es el que identifica la autoridad del saber, porque él pone la libertad de los educandos. Aquí es el sujeto de todo el proceso y los educados son los menos objetos. La concepción bancaria de la educación pretende transformarle la mente de los individuos para que se adapten a las situaciones reales y así poder dominarlos con mayor facilidad. La pedagogía que propone Paulo Freire sugiere que el individuo adquiere la biofilia, que es a través del cultivo del ser, estando en el mundo, o más bien con el mundo y no en el mundo, la cual se alcanza a través de la liberación, que para ello se requiere la educación de ser mecanicista. La educación liberadora en el individuo tiene que ser un acto, ¿cómo se le podría llamar? Cognitivo. ¿Por qué? Porque aquí se comprende y se analiza el contenido y deja de lado en lo que es la relación unidireccional que contribuye en la educación integral de ambos, que es el educador y el educando. Y puesto que los dos tienen elementos que aportan a la enseñanza, tanto es importante el educador como el educando, es una balanza. Entonces, básicamente lo que nos comenta este capítulo del libro es lo importante que es el educador y el educando. Exactamente, el educador tiene que tener su disciplina, tiene que, no más que como uno cualquiera, tiene que ser alguien que de verdad le importe sobre su educación hacia el educando. Tiene que tener su posesión y tiene que tener su, vamos a hablarlo así, como su valor de querer hacer las cosas. Y el educando tiene que aprender a aceptar esa transmisión de información, de conceptos, de
hasta de valores y sentimientos que el educador le quiere transmitir a este individuo. Muy bien. Muy bien, de verdad que este libro es muy bueno. Ahora vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar con el tercer capítulo, que está muy interesante. Regresamos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. And I think to myself, what a wonderful world. Continuamos con el tercer capítulo y esperemos si estén disfrutando esta transmisión. Ahora sí, Jesús, ¿qué nos dice este tercer capítulo? Ok, este tercer capítulo, Paulo lo divide en dos partes. Una es el diálogo y la otra es sobre la investigación de temas generadores. La parte del diálogo se divide en dos partes. Una de ellas es que nos habla sobre el diálogo. Este diálogo va a ser nuestro medio. Este medio es el por el cual el educador se va a comunicar con el educando. Esta es una forma de interacción en donde el educador le va a transmitir ideas, le va a transmitir conceptos, conocimientos, valores, y el educando tiene que recibirlos y devolvérselos al educando. Es un ciclo donde ellos tienen que interactuar, tienen que hablar y a su mismo tiempo tienen que comprender, porque no solamente los conocimientos se le van a dar a educando, no, también el generador, que en este caso va a ser el educador, puede recibirlos y también volverlos a transmitir, porque de eso se trata. La segunda parte del diálogo nos habla de cómo un profesor, un licenciado, un ingeniero tiene una manera de hablar muy profesional, muy elaborada, muy técnica y a su mismo tiempo formal. Lo cual pasa con el estudiante es lo contrario. Ellos tienen una manera de hablar muy coloquial, muy extrovertida, muy informal, pero esta no tiene que ser una limitación para esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el educador en este caso? Tiene que adaptarse a su forma de hablar. No se tiene que quedar ok, yo le voy a dar mis términos, mis conceptos y tienes que entenderlos así como son. No, tiene que adaptarse a su forma de hablar. No vayan a malinterpretarlo, pero no es rebajarse. Eso no es una simple adaptación a su manera de hablar. Tienen que usar palabras menos formales, menos técnicas. Y esto ayuda para que el educando entienda, ¿no? También es la plática o la conversación o lo que el educador trata de transmitir. No simplemente quedar en el aspecto de que yo hablo muy técnico, pero no sirve de nada si el educando no lo comprende. Exactamente, para que el diálogo se pueda desarrollar, tiene que haber esta adaptación. Exactamente es lo que mencionaba. Para que tiene que haber un diálogo, tiene que haber una adaptación. El tema principal de esto es que el diálogo tiene que darse, tiene que desarrollarse. Por lo mismo, la adaptación tiene que intervenir por parte del educador, para que el educando le pueda entender, percibir y regresar información, para que el educador la capte otra vez y vuelva a regresarle más información. De eso se trata esta primera parte del capítulo. Ahora,
La segunda parte, que es la investigación de temas generadores, también se divide en dos partes. Una es la búsqueda del desastre del oprimido. Esta búsqueda del desastre, uno tiene que buscar qué es el oprimido, por qué está ahí, qué es lo que le pasó, buscar esta situación de qué es, por qué. Las razones. Y se conecta con la segunda parte de esto, que es ayudarlos a que formen sus propias ideas, ayudarlos a que formen sus conceptos, que dejen de lado lo que hace el opresor. El opresor llega, hace su maldad y se va. El oprimido lo que hace es quedarse con lo que ya le pasó, no busca su propia libertad. Y lo que el libro en este capítulo invita es que primero uno ubique al oprimido, y una vez ubicado a ese oprimido, tiene que enseñarle a que hay libertad, a que hay manera de que forme su propio concepto, su propia idea, que vea lo que hay en su entorno, no solamente se limite a lo que ya le mencionaron, no, él tiene que buscar lo que hay en su entorno, tiene que investigar lo que hay más allá de su entorno y formar esa idea. De eso se trata, ubicar al oprimido, enseñarle lo que puede hacer, que el oprimido vea lo que hay y formar su idea. De eso se trata. Entonces aquí se basa en que el educando crea su propio idealismo. Exactamente, tiene que buscar su idealismo, no quedarse con lo que el opresor hizo, sino abrirle, entre comillas, abrirle los ojos, que vea su entorno y forme su idea. De eso se trata esta segunda parte de este capítulo. Bien. Ahora vamos a comerciales, espero que estén disfrutando estos 3 capítulos. Enseguida vamos con el cuarto y último capítulo de este interesante libro, Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Enseguida volvemos. Día difícil, ¿eh? Oh, yeah. El mío también. A veces siento como si estuviera salvando el mundo. Yeah. No, what you mean? Me levanté a las 5 de la mañana y de ahí tuve que llevar a los niños a la escuela y de ahí junta con él. Y luego resulta que a Tomás lo reportaron porque se besó con la novia. Tuve que hablar con la Miss y de ahí llevarlo al fútbol y a Santi al básquet y recoger a Sofía a la natación. Y después todavía que la cena y las tareas y que se duerman antes de las 9 porque yo tengo que entregar la presentación mañana. Wow. Oh, you're my hero. How do you do all that? ¿Leche? Mucho más que leche. Es la nueva generación de leches que me da más nutrimentos y más energía. Es una leche con más proteína y más calcio y sin lactosa. Wow. La Cien. ¿Te vas a tener así como todo fuertote? Vas a ver. Después de esta corta pausa comercial, y ahora sí mi compañero Jesús va a hablar de el último capítulo de este interesante libro. Y bien, Jesús, ¿qué nos dice? Bien, cuarto y último capítulo de Paulo, de Pedagogía del oprimido. Podemos interpretar que nos lleva de una cosa a otra. ¿Cuál es una cosa a otra? Una cosa es invasión cultural, que nos va a llevar a antidialogicidad. ¿Qué es una y qué es otra? La invasión cultural va a tomar el papel de lo que te van a imponer siempre. ¿Quién te lo va a imponer? Vamos a, como les decía al principio de este pequeño noticiero, este sujeto lo vamos a interpretar como, no propiamente como una cultura, sino como principios que podrían decirnos personas mayores a nosotros, como serían los viejitos, los ancianos. Podría ser alguna religión, sin especificar, sino un tipo de religión, o simplemente una persona que quiera imponer su propio concepto hacia el oprimido. De eso es la invasión cultural. ¿Y cuál es esta antidialogicidad? Antidialogicidad, bueno, como les comentaba en el capítulo pasado, ¿qué es lo que nos pedían? Que hubiera un diálogo.
Este diálogo es la interacción entre el educado y el educador. Entonces aquí habla de lo contrario. No habla de lo contrario, pero sí de lo que podría ser. Esta antidialogicidad es lo que no debe de haber, lo que no debe de pasar. Lo que buscamos es un diálogo, una interacción, y la antidialogicidad es lo que lo cancela. Al mismo tiempo como la invasión cultural llega e impone, es lo que provoca la antidialogicidad, lo que te dice que lo que no debe de haber, pero a su mismo tiempo está. ¿Cómo se va a romper este muro de antidialogicidad? Una es el despertar del oprimido, que el oprimido deje de pensar lo que la invasión cultural llega a hacer. Tiene que formar sus conceptos, tiene que, con la ayuda del educador, como les platiqué en el capítulo pasado, tiene que buscar sustentos, tiene que buscar cosas, tiene que ver lo que hay en el medio, tiene que ayudarse. Obviamente no lo va a hacer solo, porque si fuera por el mismo hecho del oprimido, no lo va a buscar. La misión, por así comentarlo, del educador es que salga adelante, que abra los ojos. Pero obviamente no también solo es, ok, lo va a hacer, el educador le va a decir que lo haga, va a haber un diálogo. No, el oprimido en este sentido tiene que tener una propia disciplina, tiene que tener conceptos bien fundamentados, tiene que tener una ayuda donde no debe de haber erróneos. Si no hay disciplina, si no hay conceptualización, su ideal va a ser fallido, no va a funcionar y no va a servir de nada. El individuo entonces tiene que evitar a toda costa la adaptación. No es como el capítulo pasado en el que decíamos que el educador tiene que adaptarse. No, en este caso, como estamos hablando del educando, en este caso estamos hablando del oprimido, tiene que evitar adaptarse. No es así como de... Llega, te mete en tus ideas, el opresor llega y dice tus ideas y dice, ok, yo las voy a aceptar, me voy a adaptar a lo que tú me dijiste. No, no tiene que existir la adaptación a ninguna costa, tiene que buscar su concepto. Y como les estaba diciendo, tiene que tener su disciplina, tiene que tener sustentos y tiene que evitar la adaptación. Por medio de esta no adaptación se va a dar la liberación. Y eso es lo que debe de ser. El oprimido tiene que liberarse, tiene que evitar la adaptación. Entonces, el oprimido tiene que luchar contra el opresor, tiene que luchar contra lo que todo el mundo le dice y en sí tiene que enfrentarse a la invasión cultural. ¿Con qué? Con sus propias ideas, con sus conceptos, con lo que el educador le dio, con lo que el diálogo le dio, para abrir los ojos, para formar sus ideas, para que no se queden ceros. De eso se está tratando. Los criterios. Los criterios. Tiene que formar su criterio, su idea, su manera de ver las cosas, pero con disciplina. Y de eso trata este último capítulo de este fantástico libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. En lo personal está súper recomendado. Si les interesa a grandes rasgos lo que es la pedagogía oprimida, pues este autor te lo explica detalladamente. Nosotros les dimos simplemente una síntesis de cada uno de los capítulos, pero si lo leen ustedes van a tener su propio criterio. Exactamente. No vamos a tratar de ser el opresor. Tenemos que tratar de que ustedes como oprimidos salgan adelante. Es un buen libro, recomendable. Lo pueden adquirir en cualquier librería. Recuerden, tiene que ser una librería para que sea original. Esperemos si les haya gustado esta sección en su noticiero favorito, que son los 10 pilares, y esperemos verlos pronto en el siguiente capítulo con un siguiente y nuevo libro. Recuerden que cada vez que salimos nosotros hay un nuevo libro que conocer. Súper interesante. Bueno, y así concluimos esta pequeña síntesis.
nosotros nos vamos a despedir, su compañera Shali y su compañero Jesús. Nos vemos pronto, hasta luego.